Yo nazco en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuautla, pero mi familia es originaria del estado de Guerrero, en la tierra caliente de Guerrero. Por problemas familiares se van al estado de Morelos. Mi padre fue ejidatario en Anenecuilco, la tierra de Emiliano Zapata. Después se van prácticamente a colonizar el sur de Veracruz. Llegan cuando era selva, lo que después fue la colonia de Nuevo Morelos. Y a los 6, 7 años me llevan a vivir al sur de Veracruz. Ahí crezco conociendo mucho de la selva, de los animales. Ahí estudio Nuevo Morelos, estudio la primaria. Y hay un intervalo ahí de unos 2 años en que me escapo de la casa, me soy niño de la calle en la Ciudad de México. Voy a conocer al presidente de la República, que en ese momento era José López Portillo, al secretario de Educación Pública, que era Porfirio Muñoz Ledo, al jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Carlos Jan González. Me integro a la unidad y posteriormente se abre el programa nacional Nuestra Tercera Raíz, que justamente tenía que ver con los afrodescendientes. Entonces era un tema que para mí no era desconocido. Alfredo, perdón, una parte que quisiera yo remarcar, porque es algo verdaderamente extraordinario. Mencionas culturas populares. Yo te conocí en 1990 en Culturas Populares en La Cayucan, con nuestro amigo común Eduardo Hernández Cortés, biólogo. Pero me queda muy claro que, además de tu trabajo de investigación en 3 áreas que son complejas por sí mismas, como es la historia, la arqueología, la antropología, también has combinado esta historia personal con el servicio público. Recuerdo, fuiste jefe de unidad en Culturas Populares, tuviste un cargo a nivel nacional en Culturas Populares, actualmente eres director del Museo de Antropología, investigador CONACYT, investigador también del Instituto Nacional de Antropología del INA, estuviste a cargo o estás a cargo del INA en la zona sur de Veracruz. Aquí yo quiero puntualizar algunos trabajos que me ha tocado leer, que has tenido la generosidad de hacérmelos llegar. Tu trabajo de investigación sobre Coatzacoalcos, por ejemplo, como arqueólogo, donde descubres algo importantísimo que en la propia identidad de la gente de Coatzacoalcos no tenían claro, que fueron en algún momento un sitio prehispánico. Lo más importante de esto, un puerto prehispánico, y lo determinas a través de una investigación arqueológica, una aportación fundamental para la identidad de todo el sur de Veracruz. En el caso de Acayucan, tuvo determinación a través de tu investigación de que Acayucan es cuna de la revolución en 1906, antecedente de la revolución de 1910 con Madero. Y bueno, podría mencionar otros logros, pero lo que quiero es preguntarte, diría David Aro, porque una vez estábamos con David Aro, estrenando artista en la radio, y decía David Aro, se te quedaba viendo y te decía, ¿cómo sabes tanto? Yo te quiero preguntar. A ver, evidentemente eres un hombre de una inteligencia extraordinaria, pero y además algo que todos te admiramos, constancia, dedicación, disciplina. ¿Qué le añadirías en términos todavía de tu biografía, de tu trayectoria, a esta disciplina, a esta inteligencia? ¿Qué otros ingredientes te ha permitido forjar esta labor de tantos años que hoy llega a reconocimientos y seguramente vendrán más muy merecidos? Mira, a mí me tocan maestros que son muy buenos y que me enseñan a investigar, me enseñan a trabajar, me obligan a ir más allá. De los que yo siempre reconozco, por ejemplo, es el maestro Ponciano Ortiz, que en términos arqueológicos es mi padre, de él aprendo muchísimo y él me enseña que la arqueología se hace en campo. ¿Por qué lo menciono? Porque hay arqueólogos que todavía quieren sacar todo desde internet o quieren sacar de las bodegas de los museos. No, la arqueología se hace en campo. Tengo otros maestros extraordinarios, por ejemplo, Antonio García de León, que me enseña a hacer historia, y también Ricardo Pérez Monfort, que no solamente me enseña a hacer historia, me enseña a buscar los documentos y a interpretarlos. Hay otros, como el Daniel Nagnac, por ejemplo, que me obliga a escribir. Y me dice, es que no solamente es importante investigar, sino también escribir. O don Luis Garza Alejandro, que como funcionario era director general de Culturas Populares, yo criticaba todo, desde abajo. Que no nos dieran viáticos, que las oficinas estuvieran con un mobiliario deficiente, que no hubiera
proyectos adecuados para las unidades regionales o para las instituciones, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno, antropólogo, está muy bien la crítica, pero véngase para acá. Y eso que usted critica, ahora hágalo bien. Entonces me ofrece la dirección de la Unidad de Culturas Populares, o José del Val, que me enseña a diseñar políticas públicas y programas nacionales. José Iturriaga, por ejemplo, que me invita a la Ciudad de México y con él aprendo cómo hacer las gestiones, cómo llevar los programas nacionales, en fin. Tengo la suerte de estar al lado de personajes destacados. La maestra Luz María Martínez Montiel, María Elisa Velázquez, que me dan todas las facilidades para hacer el trabajo en afrodescendencia. El propio Antonio García de León, que yo inicialmente trabajaba arqueología y antropología social, pero sentía que había un vacío, porque entre ambas está la historia. Y García de León me dice, pues métete a estudiar la maestría y el doctorado en historia, e influye para que yo entre al Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Entonces tenía que irme desde Acayucan todos los fines de semana hasta Cuernavaca. Entonces todos los fines de semana tenía que estar allá. Y, por ejemplo, Hipólito Rodríguez, investigador de Ciesas, que me da una beca para estudiar justamente en el CIDEN, alguna otra beca que me da el INER, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que con eso puedo terminar la maestría y el doctorado. Entonces, he sido muy afortunado en ese sentido de que muchas instituciones y muchas personalidades me han apoyado y me han enseñado. Alfredo, detenemos hasta aquí esta parte de la entrevista. Vamos a regresar, queridos amigos, con una segunda parte ya sobre la temática que nos mueve. Gonzalo Aguirre Beltrán. Gracias, Alfredo.